Proverbio 10:2 dice que los tesoros de maldad son de nada de provecho, pero la justicia librará al hombre de la muerte. Vemos dos puntos que el salmista hace en esto. Él habla de el malo y el justo. ¿Cuál es el justo? Dios quiere que usted viva en justicia. La palabra justicia significa lo recto, lo que es verdadero. Pero el malvado es el perverso, el malvado es malo, es injusto. Es lo contrario del justo. El injusto quiere decir el malo, el perverso, el ruin. Eso es una persona injusta. Dice la Biblia que por la justicia Dios lo puede librar de la muerte. Queda a entender que si tú eres justo, Dios te puede librar de la muerte. Dios te puede librar de alguna circunstancia por tú ser justo. La palabra justo significa recto, la palabra justo significa leal, la palabra justo significa verdadero, la palabra justo significa que vive en la rectitud, que es la palabra de Dios. Pero el malvado es el perverso, el malvado es el malo, el malvado es el impío. Escúchame bien, hay cristianos que dicen ser justos, pero no son justos. ¿Por qué? Porque con sus actos no lo demuestran, tienen maldad, tienen iniquidad, tienen perversidad. ¿Por qué? Porque ellos practican no la justicia, practican la injusticia por sus hechos, por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su manera de andar. Como un cristiano evangélico, según siendo hermano, que practica la justicia de Dios, puede ver a su hermano en necesidad y no le ayuda. Puede ver la aflicción del hermano que está pasando tiempos malos y no le ayuda. O sea, el hermano de sangre y aún el hermano evangélico. ¿Por qué? Porque esto se ve en las iglesias. En las iglesias en estos tiempos se vive solo para el yo, para el yo, para el yo, para el yo. Pero no ayudas a tu prójimo. No ayudas a tu vecino que se está muriendo de hambre. No lo ayudas. ¿Por qué? Porque hay maldad, hay injusticia, hay iniquidad en el corazón del pueblo cristiano, el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que por sus frutos los conoceré. La maldad del pueblo de Dios, con sus hechos no lo demuestran, con sus hechos desaprueban a Dios. Y la Biblia dice que de nada te vale tener dinero, de nada te vale tú hacer tesoros, riquezas, sí, no son de nada provecho. ¿Por qué? Porque no vives en la justicia, no vives en la rectitud que Dios quiere que sea. Eso es injusticia, eso es maldad. Ejemplo, mezquinarle algo a tu hermano de sangre o a tu prójimo. Dice la Biblia, si alguien viene a ti y tú tienes dinero y tú le dices ven mañana, y tú tienes dinero en tu bolsillo y tú le dices ven mañana, eso es obrar en injusticia, eso es obrar en maldad, eso es obrar en iniquidad. Y Dios no quiere que usted viva en esa manera, una vida hipócrita, una vida falsa delante de la presencia de Dios. Y hay muchos cristianos que piensan que se van a salvar, hay muchos cristianos que piensan que se ven con Cristo. No, déjame decirte en esta hora que si tú no vives en la justicia de Dios, en lo que Dios quiere, no te vas a salvar. Te vas a perder. ¿Por qué? Estás viviendo en iniquidad, estás viviendo en maldad. La Biblia dice que la justicia es lo que te hace vivir un poco más. Dios a mí me dijo que este año Dios va a hacer justicia. Dios se va a levantar de su trono para comenzar a hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? O sea, Él es el juez justo. Él a una persona, no, ejemplo, Dios es justo. Si a ti te va a dar un pan, al otro también le va a dar un pan. Él obra en justicia, o sea, en equilibrio. Si a ti no te da un pan, al otro tampoco le va a dar un pan. ¿Por qué? Porque Él es justo. Pero hay personas que son injustos. Hay personas que viven en la injusticia.
Hay personas que viven en la maldad. ¿Por qué? Porque tienen el corazón dañado, tienen el corazón contaminado, porque no han conocido a Dios, no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Y la Biblia dice, hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. De nada te vale estar en una iglesia y buscar de Dios. De nada te vale ir a una iglesia a calentar la silla si no tienes justicia, si no te has arrepentido, si no amas a tu hermano, si no amas a tu prójimo, si no ayudas aún a tu familiar que está viviendo en necesidad, en escasez. A su nombre sea la gloria. Aún a ese familiar que tú lo ves, que tú tienes dinero y tú no le ayudas, tú lo desprecias, tú lo marginas, tú lo botas, tú lo menosprecias. ¿Por qué? Porque como tú tienes un poquito de dinero, y la Biblia dice que de nada te vale eso que tengas. ¿Por qué? Porque no es de nada provechoso si tú no tienes la justicia de Dios en ti, si tú no tienes la misericordia de Dios en ti, porque tienes maldad, perversidad en el corazón, lo tienes podrido, lo tienes dañado, porque estás viviendo en maldad. Por eso la Biblia dice en Proverbios 10:2, la diferencia entre el justo y el malo. Y hay mucho pueblo de Dios que piensa que se va a salvar. Hay mucho pueblo de Dios que el diablo se lo va a llevar si no se arrepiente y se vuelve a Dios, porque tienes un corazón malo, perverso y mezquino. A su nombre sea la gloria. Dios quiere que tú vivas en justicia. Dios quiere que tú vivas en una equidad, en una igualdad. Injusticia es hacer lo malo. Injusticia es ver a tu prójimo necesitado y no ayudarle. Tener dinero y no ayudarle aún a tu propia familia que se está muriendo de hambre, que necesita una ayuda que tú la tienes y no se la das. ¿Por qué? Porque tú quieres solo para ti, solo para ti, solo para ti. Estás atesorando para ti un dinero o un tesoro que no te va a servir de nada. Recuerda que la Biblia dice, es mejor dar que recibir. En esta hora te saluda tu hermano Pastor Ignacio Israel Mancías, de la iglesia Manifestando Su Gloria. Y quiero dejarte con esto: obra en justicia. De nada te vale tener dinero, tener tesoros, pero es de nada provechoso porque no estás viviendo en justicia, en lo recto, en lo que quiere Dios, en la rectitud, sin hacer excepción de personas. Hay mucha gente que hace excepción de personas, que este sí, este no. No, Dios quiere la justicia de Él para sus hijos. Padre Dios, y hasta la próxima.